Amigas y amigos, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Hemos hablado en programas anteriores de logosofía, que es la ciencia ético-filosófica fundada por el escritor y pensador argentino Carlos Bernardo González Pecoche. Y gracias a nuestra colaboradora Maru Mota, vamos conociendo un poco más de esta doctrina que poco a poco lleva a sus seguidores a lograr un mejor entendimiento de nuestro mundo y de nosotros mismos. Maru Mota, está nuevamente con nosotros esta noche, pero antes de entrar en esta materia, quiero felicitar al ingeniero Mario Estrada Elizondo, porque hace unas semanas se convirtió en ciudadano del mundo. Esta es una presea que entregó la Universidad Internacional, UNINTER, y con ella en el mundo se distingue a hombres y mujeres que han destacado en las artes, la literatura, la religión y la ciencia, declarándose ciudadanos del mundo en pro de una lucha común para la organización de la paz mundial. Felicidades a don Mario Estrada Elizondo. Yo soy María José Lazo y estos son mis tacos y caviar. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Museo Chincolo, Centro Cultural, y Ecomundo en Muros, conciencia ambiental a través del arte. Mi querida Maru, qué bueno que estás con nosotros porque seguimos teniendo pues mucha gente que nos por YouTube. Yo creo que seguidores hay en todas partes, ¿no? Esperemos que les siga gustando y que más se acerquen a estudiar logosofía. Así es. ¿Cómo está constituida la obra? Bueno, la obra logosófica hay hay 3 fundaciones, una en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Hay centros de estudio en todo el mundo, por ejemplo en diferentes ciudades en Brasil, en Florianópolis, en Uberlândia, en Río de Janeiro, en Brasilia, en muchos lugares, es donde más ha crecido en Brasil. En Argentina hay, por ejemplo, en Jujuy, en Mendoza, en Rosario, en Buenos Aires, lógicamente. Perdón, ¿a qué se debe que en Brasil haya crecido más? Yo creo que son más abiertos a este tipo de estudio, como que desde chicos, por lo que me han dicho, no se les han inculcado precisamente religiones donde los han limitado tanto. Entonces, como son más libres pensadores, entonces como que se ha divulgado más. Además, los brasileños tienen un alma que bárbara. Ellos dicen, de repente se juntan, dicen, oye, ¿qué hacemos? 2 estudiantes de logosofía, ¿qué hacemos? Oye, pues vamos a formar un centro de estudios en Uberlândia. Y ahí se van a Uberlândia. O sea, son muy dinámicos, emprendedores. Y todo lo que se proponen lo logran. Pero también, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en Europa hay en Barcelona, hay en Italia, hay estudiantes alrededor del mundo, por ejemplo, en Australia, en Alemania, en Italia. Que son todos los que nos ven a través de YouTube, yo creo. Y hay algo muy cierto que le preguntaste a Maru, María, es ¿cómo está constituida? Vamos a pensar que lo dices en una manera muy fácil, ¿no? 2 estudiantes de logosofía se juntan y empiezan, pero ¿sobre qué inicios? ¿Cuáles serían las bases más o menos para que se pueda estructurar esta parte educativa o de libre pensamiento? Fíjate que es todo un proceso, como el mismo proceso de evolución consciente que aquí estudiamos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que es principalísima es hacer difusión, y por eso yo les agradezco mucho que nos abran este espacio, porque es la forma de que la gente se conozca lo que es logosofía. Otra de las formas son pláticas públicas, y después, por ejemplo, nos rentan algún lugar o nos dan un lugar, como aquí en Cuernavaca, que el Centro de Desarrollo Educativo DIF nos proporcionó un lugar gratuito para poder dar los núcleos. Entonces, ¿quiénes tienen que dar esta información y preparación y todo esto? Pues los mismos estudiantes, que ya tenemos más o menos una trayectoria para irlos guiando. O sea, no es tanto que seamos los expertos,
pero sí manejamos ya Bueno, más pues el de alguna lenguaje. manera sí son expertos, porque Claro, ya tienen una trayectoria, como tú dices. El léxico logosófico, bueno, pues ya lo manejas de una forma. Entonces es como poco a poco vas formando grupos de gente interesada, se les va dando la información, la preparación, y una vez que ya están convencidos por ellos mismos que quieren estudiar logosofía, que quieren colaborar con la obra logosófica, entonces es cuando ingresan ya como estudiantes de logosofía. Y además de todos los centros, fíjate lo increíble, en Israel hay 2 centros de estudio. En Israel, que es un lugar tan religioso y tan cerrado, ¿no? Hay en Tel Aviv y en Natania, y hay muchos estudiantes, yo creo que ya deben de ser más de 50, no sé si en cada centro de estudios, pero sí, pero somos más de 6,000 estudiantes. Entonces, por un lado están todos los centros de estudio, por otro lado tenemos todo lo que es la bibliografía, hay muchos libros, como los que les regaló Anita, Deficiencias y Propensiones del Ser Humano, Mecanismo de la Vida Consciente, Diálogos, Intermedio Logosófico, El Espíritu, Bases para tu Conducta. O sea, son muchísimos libros que ahora sí que para poder estudiar logosofía hay que hacerse de ese conocimiento. Y por otro lado tenemos también los reconocimientos que le han dado al autor de la obra, sobre todo en Argentina, que es la sede. La sede donde y, empezó. Donde empezó exactamente. Ya le hicieron 2 o 3 bustos en algunas plazoletas. Y bueno, pues y todos los estudiantes somos los que componemos la obra logosófica. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me puedes contestar, pero a lo mejor sí. Y si no... ¿Cómo empezó él? ¿Cómo empezó él? Fíjate que él desde chiquito, ahora sí que cuentan anécdotas y algo de lo que él dejó escrito, que cuando era chiquito él sentía que tenía una misión muy grande, como a los 4 o 5 años despertó en él que él tenía una misión muy grande. De hecho, su mamá se iba a ir a Europa y pues iba a llevar al niño, ¿no? Y él le decía, no, es que yo tengo aquí una misión muy grande. Él quería vivir en Argentina porque él sentía que ahí tenía que iniciar este movimiento. Y esto es parte, por ejemplo, retomando un poco lo que hemos en programas anteriores, nosotros sabemos que el universo se maneja por leyes laterales, igual cuando implica una acción a una reacción, ¿no? Entonces, si el universo se maneja por leyes también, nosotros podemos abocarnos a que la parte importante de ir formando grupos, unificando los grupos en una estructura con la misma filosofía, nos lleva a establecer una ley de correspondencia. Así es. Y de hecho, precisamente por la gratitud que sentimos hacia el autor, que nos dejó un legado hermosísimo para mejorarnos y conocernos y tratar de que ahora sí que la humanidad sea superior, que tenga un nivel superior de conciencia. El autor le llama la nueva cultura, que es la civilización del espíritu. Y en gratitud, precisamente amparándonos en esa ley de gratitud, es como buscamos la forma de corresponderle. ¿Y cómo? Haciendo difusión y que más gente se beneficie con esto. Porque lo que queremos es que las generaciones futuras sean más felices que la nuestra, ¿sí o no? Pero permíteme, las generaciones futuras, hablamos en el día de hoy, pero él hablaba de generaciones futuras. ¿Crees que ha cambiado algo? Yo creo que en pequeños grupos hemos venido cambiando. Yo lo veo, por ejemplo, en familias precisamente en Argentina, en Brasil, donde inició este movimiento desde 1930. Ya hay 3 o 4 generaciones, o sea, hay abuelos, papás e hijos estudiando logosofía, donde el núcleo familiar tiene más armonía, los niños crecen sin tantos miedos, más seguros de sí sin mismos, tabús, pues, sin tabús, sin tanto prejuicio. No sé si se acuerdan, pero cuando uno era chiquito y que tenías que hacerles la tarea y no la querías hacer, ¿qué decía tu mamá? Apúrate, si no haces la tarea va a venir tu papá y te va a castigar. Y si no era el papá, era Dios o cualquiera, ¿no? Nos iba a castigar. Entonces, crecemos con muchas dudas y con muchos temores y todo. Que no son ciertos. Que no son ciertos. Entonces, es por eso que en Brasil no crecen con este tipo de prejuicios. No dudo que también los haya, pero tal vez menos. Y cuando ya entras en este estudio y empiezas a manejarte con más aciertos, lógicamente, pues tu vida es más armónica, ¿no? Tu núcleo familiar, y eso se va extendiendo
para tu escuela, la sociedad, o sea. Y eso lo vemos rodea, porque de cierta manera, pues el mundo se mueve y a medida que